iniciar nuevamente. Vamos a hacer la bendición por la bendita palabra del Eterno, la cual vamos a tocar hoy. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, dador de la Torah. Amén y amén. Bueno, amada familia, para el día de hoy tenemos el Salmo 106 de la porción, en la porción de los versos 36 al 48. La última porción. Ya vimos en el que el Salmo 105 el salmista hablaba sobre todas las maravillas que hizo el Eterno con el pueblo de Israel. Y ya el Salmo 6 inició a hablar sobre toda esta parte de la rebeldía del pueblo de Israel, que aún estando con nuestro Padre soberano y eterno, fueron rebeldes, se hicieron rebeldes. Y bueno, vamos a leer el Salmo y vamos a darle un pequeño contexto yendo desde el versículo 34, diciendo así: no destruyeron las naciones como les había mandado Adonai, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus caminos. Sirvieron a los ídolos de ella, que vinieron a ser una trampa para ellos. A sus propios hijos e hijas los sacrificaron a los demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, a quienes sacrificaron para los ídolos de Kenam, de modo que la tierra se contaminó con culpa de sangre. Así se contaminaron con sus actos, se pervirtieron con sus obras. Adonai se enojó con su pueblo y aborreció su heredad. Los entregó a las naciones, sus enemigos los gobernaron. Sus enemigos los oprimieron y quedaron sujetos a su poder. Él los salva una y otra vez, pero ellos eran deliberadamente rebeldes y así quedaron rebajados por su maldad. Cuando él veía que estaban en angustia, cuando oía su clamor, se acordaba de su alianza y en su gran fidelidad se aplacaba. Él hacía que sus cautivadores se pusieran bondadosos con ellos. Líbranos, oh Adonai, Elohim nuestro, y recógenos de las naciones para aclamar tu sagrado nombre, para gloriarnos en tu alabanza. Bendito sea Adonai, el Elohim de Israel, de eternidad en eternidad. Y que todo el pueblo diga amén, aleluya. Bueno, vamos a ver por acá. Hemos llamado y le hemos puesto por título a este mensaje: la rebeldía, desobediencia tras la desgracia. Vemos aquí cómo el pueblo, el Eterno, quien era el Rey de Israel, el soberano, el todopoderoso, les dio unas órdenes al pueblo. Les dio la orden que cuando entraran a la tierra de Canaán, no se mezclaran y no hicieran estas abominaciones que hacían las naciones. Hoy nosotros debemos diferenciar, en vez de estar tildando de paganos, de idólatras, de inmundos. Vamos a hacer una gran diferencia entre lo que es las naciones y nosotros, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ha sido un pueblo apartado para el Eterno, y todo aquel que se haga como Israel deja de ser parte ya de las naciones. Entonces, para que nosotros no caigamos en ese tipo de tiradera que el día de hoy hay por X o Y motivos,
que nos llaman hoy en día herejes. Pues, bueno, sigamos hablando. Naciones e Israel. Ya sabemos que en las naciones hay idolatría inmersa, totalmente. Muchos de las naciones están desde la antigüedad y continuaron siguiendo con idolatrías y cuestiones de estas en las cuales el Eterno le pidió al pueblo porque él lo apartó desde que hizo promesas con nuestro padre Abraham. Apartó a un pueblo para que fuera santo delante de aquellas naciones que se habían desviado, que quizás conocieron al Eterno y se apartaron por X o Y circunstancias. Pero hoy nosotros que estábamos en esas naciones, Baruch Hashem, gloria al Eterno, nos permite a través de ese maravilloso sacrificio estar hoy aquí, recibiendo de su palabra. Vamos a Baikra, Levítico 20:23 dice. Vamos a darle contexto del 22, dice, observen fielmente todas mis leyes y todos mis reglamentos, para que no los vomite la tierra a la que los llevo, para que se establezcan. No deben seguir. Esto es un mandamiento dado al pueblo del Eterno. Y hoy tenemos que meditarlo, pensarlo, si nosotros estamos obedeciendo a las naciones. No deben seguir las prácticas de las naciones que estoy expulsando delante de ustedes, porque por haber hecho todas estas cosas es que las aborrecí. Vemos como nuestro Padre Eterno dice que Él aborrece las prácticas pecaminosas de las naciones, porque van en contra de su bendita y santa palabra. Y son promesas que nos da nuestro Padre y le dio a nuestro pueblo, diciendo, y les dije a ustedes, ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se la daré para que la posean. Promesas del Eterno, porque esa tierra se llama Israel. Hoy vemos que nuestro pueblo, nuestra tierra, hay muchas naciones, hay mucha idolatría, hay mucha abominación, cosas aberrantes. Pero el Padre da una promesa de que Él la va a limpiar para llevarnos a nosotros. Continuamos aquí con el versículo 36. Y sirvieron a sus ídolos. Aquí la palabra es absap, porque ídolos dentro de la escritura hay muchas palabras en hebreo que se refieren a lo que son ídolos. Pero en contexto, esta palabra absap se refiere a aquellos ídolos que se hace el pueblo de los gobernantes, que quizá también ya murieron. Y no solo el pueblo, las naciones, porque son estos ídolos que tienen las naciones. Un ejemplo, hay papas que hoy son ídolos de multitudes. Son esos ídolos que se hacen que aún después de muertos los idolatran y hacen lo que ella les manda. Pero el Eterno dice, los cuales fueron causa de su ruina. Da la orden un Eterno, no se mezclen, no se contaminen con las naciones, por favor. Es por su bienestar, es por ustedes. Porque mire lo que van a hacer. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. La palabra demonios aquí es Shedim. Shedim, de esta palabra se tomaron que no voy a decir que los demonios no existen, sí existen, pero es el poder que le ha dado el hombre para creer en su mente y servirle a ellos.
¿A través de qué? De un espíritu de engaño que hay. ¿En dónde? En las naciones. Nosotros ya no somos de las naciones. Por eso nosotros no le damos poder a estos Shedim, a estos demonios. En la antigüedad, la tierra de Canaán tenía Moloch, Baal, Astartec, Acera y muchos más demonios. Que a la postre el poder mismo se lo daba la nación para que sentir que los gobernaba. Pero la misma palabra dice que no tenían ningún poder, que tenían ojos que no ven, bocas que no hablan, oídos que no escuchaban, que se les pedía y no hacían nada. Eso dice la palabra. Hoy hay un sacrificio tenaz que estamos haciendo a nuestros hijos. Los estamos sacrificando enviándolos y mezclándolos con las naciones. ¿De qué manera? A través de la educación, fuera de nuestros hogares. Para muchos esto es controversial, a muchos no les puede caer en la cabeza, pero es la verdad. Nosotros vemos cómo estamos adoctrinando, cómo están las naciones en la parte de la educación adoctrinando a nuestros hijos. Los estamos sacrificando a esos dioses. Los estamos entregando en manos que ni siquiera sabemos en manos de quién. Estamos matando a nuestros hijos y no lo sabemos. Aún estos sacrificios se ven a través del aborto, que ya se hizo legal en muchos lugares. Estos sacrificios también se ven a través de cuando las familias no quieren tener hijos, sino que quieren adoptar mascotas, porque les parece mucho más fácil tener una mascota que criar y hacerse responsable de un hijo. Versículo 38. Derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecían en sacrificio a los ídolos de Canaán. Las naciones en la época antigua pedían el sacrificio de sus primeros hijos, mientras que nuestro Padre Eterno nos enseña a la redención de ellos. Pero el pueblo se mezcló y hoy vemos a través del aborto, a través de la forma de la educación, todo, que se está derramando esa sangre. A través del mismo celular, no digo que sea malo, pero a veces somos muy permisivos con nuestros hijos. Y hay muchachos, y hay aplicaciones que ellos ven a través del celular. Y muchos, siguiendo instrucciones de esas aplicaciones, se han suicidado, han matado y han dañado a otros. Debemos estar atentos a todo esto, que todo esto está pasando, seguirá pasando, se multiplicará. Pero nosotros como un pueblo entendido debemos salir de ahí. Vamos a Números 35-33, que hay una prohibición que se le da al pueblo. Ustedes no deben contaminar la tierra en que viven, porque la sangre contamina la tierra y la tierra no puede tener expiación por la sangre que se derrama en ella, si no es con la sangre del que la derramó. Es tremendo esta palabra porque no la debemos entender desde el contexto en que el Eterno no permite que se derrame sangre inocente. Que la misma palabra dice que la sangre aún clama desde la tierra por justicia. ¿Cuánto más por esas almas
inocentes, por esa sangre inocente que se ha derramado hoy. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Un resumen de todas estas obras, que hoy las podemos definir en las obras de la carne, son todas estas obras que siempre han tenido las naciones. Y aparte, hay algo que siempre nos va a impulsar a hacernos parte de esto, y es esa mala inclinación, la cual debemos empezar a opacar, a bajar. Vamos a Gálatas 5:16 al 23, dice: por eso digo, anden en el Espíritu, y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que ustedes no hagan lo que quisieran. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, ¿cuál espíritu tenemos hoy, mis amados hermanos? El espíritu de Adonai, para no caer bajo ese engaño. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. El mismo espíritu hoy nos dice que todas estas obras se muestran porque ya el espíritu nos convence de que lo que estábamos haciendo mal era pecado. Y eso es lo que las mismas naciones hacían y hacen hoy, a diestra y a siniestra, como dicen por ahí. ¿Cuáles son? Fornicación, impureza, desenfrenos, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, partidismos, envidia, borracheras, orgías, cosas semejantes a esta, de los cuales advierto, como ya lo hice antes, hablando Saúl a los Gálatas, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Y al hacer todo este tipo de cosas, todo este tipo de obras, toda esta carne desenfrenada, dice el verso 40 que se encendió el furor de Adonai sobre su pueblo y aún abominó su heredad. ¿Cuál era la heredad? La tierra. Por eso vemos que hoy la tierra de Israel, hay tantas cosas como le dijimos anteriormente, pasan tantas cosas. Y el mismo Eterno dice, los entregó en poder de las naciones y éstas se enseñorearon de ellos, porque los aborrecían. Aparte, las naciones, el pueblo se contamina, pero las naciones siguen aborreciendo al pueblo de Adonai. Esto es algo que nos muestra que ese espíritu de Amalek todavía está vivo, porque sin razón o motivo alguno, las naciones quieren destruir al pueblo de Israel, no solamente por la tierra, son razones que van mucho más allá de lo espiritual. Pero la misma desobediencia siempre traía esa desgracia. Miremos lo que dice nuestro eterno Rey en Deuteronomio 4, 23 al 28.
Tengan cuidado. Nosotros que ya estamos en este camino, también debemos estar, tengamos cuidado de no olvidarnos de la alianza de Adonai, nuestro Elohim, que hizo con ustedes y de no hacerse una imagen esculpida en cualquier semejanza, contra lo cual te ha mandado Adonai tu Elohim. Porque Adonai tu Elohim es un fuego consumidor, un Elohim celoso. Cuando ustedes hayan engendrado hijos y nietos y hayan estado establecidos por mucho tiempo en la tierra, si actúan con perversidad y se hacen una imagen esculpida en cualquier semejanza, causándole a Adonai su Elohim disgusto y molestia, llamo al cielo y a la tierra para que testifiquen contra ustedes, que se perecerán pronto de la tierra a la cual van a atravesar el Jardín para poseerla, no durarán mucho en ella, sino que serán exterminados. Adonai los dispersará entre los pueblos y un solo escaso número de ustedes quedarán entre las naciones a las que las llevará Adonai. Aquí el Eterno estaba decretando por si el pueblo se iba a contaminar. Estaba diciéndoles y advirtiéndoles cuál sería el castigo. Y se cumplió ese decreto porque el pueblo fue esparcido a todas las naciones. Y hoy vemos que los enemigos los oprimieron. Asiria, Babilonia. Y algo maravilloso que nos muestra también este salmo es que el Eterno, aún así, muchas veces los libró. Mira lo que dice en este texto. Mas ellos se rebelaron contra su consejo, pero fueron humillados por su maldad. Con todo esto, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Deuteronomio 29 nos muestra esa promesa que se ha dado hoy para nosotros, entendiendo que nosotros no debemos ser rebeldes, no debemos actuar en contra de la voluntad del Eterno, sino antes seguir sus maravillosos preceptos, seguir su bendita y santa palabra. Deuteronomio 4:29, Devarim 4:29. Pero si buscan desde allí a Adonai su Elohim, lo hallarán. Si lo buscan con todo su corazón y con todo su ser. Cuando estés en angustia por haberte sucedido todas estas cosas y al final te vuelvas a Adonai tu Elohim y obedezcas. Maravilloso el Eterno, porque nos ha permitido nuevamente, por aquellas palabras quizá de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, nuestras mamás, orando, pidiéndole al Eterno. Y hoy, gloria a su nombre, sacrificio maravilloso, estamos acá. Y estamos cumpliendo su bendita y santa palabra. Y la seguiremos cumpliendo porque día a día aprendemos cada vez más. Versículo 45. Y se acordaba su pacto con ellos. Y se arrepentía, dice esta versión. Pero el Eterno no se arrepiente. Ahí la palabra que está es se consolaba. También esa palabra indica que respiraba profundo. Cuando acordaba de este pacto, es como cuando uno hace y se conmueve conforme a la muchedumbre de sus misericordias, a sus muchas misericordias. Él se acordaba de los pactos realizados con nuestro pueblo, con nosotros hoy.
y asimismo hizo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Segunda de Crónicas 7:14 habla, y permítanme que me acabo de perder por acá el texto, ya lo encontramos. Segunda de Crónicas 7:14 y 15 nos muestra también que aquellos que se están alejados, que se han apartado por X, Y circunstancias. Esto es una promesa que le hizo al rey Shaul cuando elevó el templo, cuando levantó y erigió el templo para el Eterno. Que dice, segunda de Crónicas 7, 3, 14 y 15 dice: Oh Adonai Elohim de Israel, no hay un Elohim como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Tú mantienes firme la alianza para con tus servidores que caminan delante de ti con todo tu corazón. Has cumplido las promesas que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Hiciste una promesa y la has cumplido, como es el caso ahora. Y ahora, oh Adonai Elohim de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: Nunca te faltará delante de mí un descendiente que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden su camino para andar en mi Torah como tú has andado delante de mí. Esto es un pacto que el Eterno hizo. Y acordándose de este pacto para con su pueblo, muy bendito Él nos ha devuelto al Rey por esa misericordia. ¿Quién es hoy nuestro Rey? Nuestro mismo Elohim, Yeshua HaMashiach, al cual debemos reverenciar, debemos adorar, sin alejarnos de las responsabilidades que tenemos por amor hacia Él, de guardar y obedecer su bendita palabra de una manera práctica. Y termina este salmo maravillosamente dándole la exaltación, dándole palabras de alabanza al Eterno y pidiendo: sálvanos, Adonai Elohim nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. ¿Cómo alabamos hoy al Eterno? Esto no es solamente palabras. La alabanza a nuestro Padre Eterno el día de hoy es el servicio a Él. ¿Cómo le servimos hoy? Que a veces no sabemos cuál es el deservicio que le debemos a nuestro Padre. Y no que le debemos, que necesitamos hacer nosotros, que lo necesitamos por nuestro bien, para hallar su gracia, por agradecimiento total a que Él nos permite hacer parte de una cajal, hacer parte de una cajal que se está preparando, una novia que se está preparando. Y este servicio se ve a través de la relación y la comunicación genuina que tenemos con Él, el cómo nos comportamos cada día, cómo obramos, si somos coherentes al hablar, al pensar, al ver, al escuchar, obedeciendo sus mandatos, creciendo en comunidad, amándonos los unos a los otros. Eso es un servicio al Eterno.
porque eso exalta el nombre del Eterno, sirviéndole de corazón. Esto va mucho más allá de quizás hacer una canción para él. Sí, no está mal, o sea, es maravilloso, pero es un conjunto de cosas que completan y perfeccionan el testimonio que nosotros damos al Todopoderoso. Y termina esta maravillosa palabra diciendo, bendito Adonai de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, todos digamos, amén, aleluya, exaltado sea su nombre por siempre y para siempre. Bueno, mi amada familia, hemos terminado. Espero que estas palabras lleguen a su corazón, las pongan por obra. Vamos a bendecir al Eterno por su bendita palabra. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah behayayon lan natah betohenu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, oh Eterno, dador de la Torah. Amén y amén.